Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Parece que Ricardo fue profesor de todo acá. Fue profesor mío de la oral, así que si digo algo equivocado, aquí está el responsable. Lo que voy a hablar hoy día, este tema que, como decía Nicolás, se tomó la agenda, porque el tema de las 40 horas básicamente ha estado discutiéndose en todos los foros, pero como decía Ricardo también, los economistas hemos participado poco. O sea, en esta discusión, los economistas como que nos tienen en la banca. Al ministro Monker le gusta hacer, ¿no sé, las analogías con el fútbol, y no hemos entrado mucho en la discusión. Y hay mucho sofismo, hay mucha anécdota, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Holanda, de lo que pasó en 2005, pero no ha habido una discusión en serio respecto al efecto que puede tener la reducción a 40 horas en la economía, ¿no es cierto?, y qué otras cosas tenemos que considerar. En este breve minuto que yo voy a hablar, no voy a hacer todo el análisis, pero sí quiero ordenar un poco la discusión respecto a qué cosas se están planteando en cada uno de los escenarios y qué es en lo que yo considero muy importante que se está dejando fuera de la discusión, que eso es lo que voy a centrar cuando hablemos. Entonces, básicamente, lo que se está planteando los defensores, el proyecto que plantean es de 40 horas, o sea, bajar de 45 a 40 horas semanales. Digo yo, los detractores, se fue el ministro, pero lo que están planteando es bajar a 41 horas en un plazo más largo y además incorporar flexibilidad. Esto ya lo conocen. ¿Cuáles son los argumentos de los defensores de esto? El argumento básicamente es que reducir a 40 horas va a aumentar la productividad. Y vamos a ver eso en un minuto en qué se basa eso. Y los detractores lo que plantean es que la flexibilidad es lo que va a aumentar la productividad. Y esas son las dos cosas que estamos mirando. Y yo creo que falta una cosa muy importante que hace la diferencia respecto a esta discusión y que no la estamos incorporando. Entonces, si uno mira acá, estas son las horas que trabajamos. Entonces, cuando uno mira, efectivamente, Chile trabaja más en promedio, y estas son las horas anuales promedio de un trabajador, 1.954 horas, respecto al promedio de los países de la OCDE que trabajan del orden un poquito más de 1.700 horas. Entonces, si uno hace el cálculo, eso es un poco más del 10%. Entonces, pareciera que estamos mal. Ahora, si uno mira algunos países que están cerca de Chile, la diferencia, por ejemplo, con países como Portugal, como Israel, no es tan grande, de 2, de 4%. Incluso países que son más ricos que Chile, como Corea, trabajan más que nosotros, y ni hablar de China, porque China ya es un país que tiene un ingreso per cápita del orden de $20.000, ya se nos está acercando bastante, y los chinos trabajan 10% más que nosotros. Pero en esta comparación agregada, claro, uno puede decir, si uno quiere ser el promedio de la OCDE, efectivamente estamos trabajando mucho. Pero ¿qué características tienen también estas horas trabajadas? Que se han ido reduciendo en el tiempo, y ese es un argumento que también se ha usado. Todos los países a través del tiempo, y Chile también lo ha hecho, han ido reduciendo las horas trabajadas. Pero ¿qué es lo que uno ve en el gráfico? Las velocidades de reducción son distintas. O sea, no hay un patrón común de reducción de horas trabajadas. Y los niveles a los que se llega son muy distintos. Si uno toma la punta acá, la diferencia que hay es del orden de 30%. O sea, no todos los países tampoco convergen a la misma cantidad de horas trabajadas. Entonces, hay realidades nacionales que uno tiene que incorporar y no solamente mirar la evidencia internacional. ¿Qué es lo que plantean los que presentaron el proyecto de ley? Plantean esto. Ahí tenemos, aquí tenemos la productividad, ¿cierto?, que va subiendo, y las horas trabajadas. Entonces, cuando tenemos países como Noruega o Alemania, que son países muy productivos y que se trabaja muy poco. Entonces, uno puede decir, bueno, es relativamente fácil. Bajo las horas trabajadas y aumento la productividad. Y eso es lo que está detrás de uno de los proyectos de ley. Lo mencionó muy bien el ministro, ¿no es cierto?, porque citó, el vicepresidente de la Cámara, ¿no es cierto?, cuando citó el proyecto de ley, es lo que está detrás. O sea, bajemos las horas trabajadas para mejorar la productividad. Pero, si uno compara ahora las horas trabajadas en Chile con los países de la OCDE, cuando tenían la misma productividad media de Chile, ya las diferencias que uno ve con el gráfico que yo les mostré al principio son muy distintas. Porque esto muestra la diferencia que hay cuando Chile tenía la misma productividad, o sea, la productividad que Chile tiene hoy respecto a los países. Por ejemplo, si vemos Francia. Francia el año 77, los trabajadores tenían la misma productividad media que en Chile. Y ellos trabajaban más, trabajaban casi 10% más. Claro, si nos vamos a casos más recientes, por ejemplo, Nueva Zelanda el año 93, los trabajadores en Nueva Zelanda tenían la misma productividad que Chile hoy,
y ahí ellos trabajaban 4 o 5% menos. Entonces, cuando uno controla por la productividad media del trabajo, las diferencias que tiene o cuánto más trabajamos los chilenos respecto a los otros países de la OCDE, la diferencia disminuye significativamente. Entonces, no podemos solamente comparar hoy cuánto trabajamos los chilenos respecto al promedio de la OCDE, sino que tenemos que ver cuánto trabajaban esos países cuando tenían la productividad media que tiene Chile. Y ahí vemos que la diferencia es mucho menor. Todavía estamos trabajando más, pero no en la magnitud que aparecía en el gráfico anterior. Después, el otro argumento que ha dado el gobierno es flexibilidad. Cuando uno ve los países, y aquí estamos en el otro sentido, los países que tienen más flexibilidad tienen más productividad. Entonces, el argumento del gobierno es, se pueden reducir las horas, pero tengo que hacer más flexible el mercado laboral. En la medida que hago más flexible el mercado laboral, lo que logro, ¿no es cierto?, es aumentar la productividad y por lo tanto compenso entonces menos horas con más productividad y eso se consigue. Pero falta un elemento, porque el argumento central es que de mi presentación es el stock de capital. O sea, se nos ha olvidado que la productividad del trabajo tiene que ver con el stock de capital que tiene un trabajador. Los trabajadores pueden hacer las cosas mejor, como decía, ¿no es cierto, Ricardo? Pueden tomar menos cafecitos, menos flexiones, ¿no es cierto? Pero eso algo va a mejorar la productividad. Pero realmente el factor que aumenta la productividad del trabajo es el stock de capital. ¿Y cómo es el stock de capital de la economía chilena? O sea, ¿cuál es el capital promedio con el que trabaja un trabajador en Chile versus países como Francia, con Alemania? La relación es de 1 a 3. O sea, en Chile, el stock de capital promedio de un trabajador son $65.000. Y si vemos países, por ejemplo, como Noruega, son $250.000. Si vemos Alemania, del orden de $200.000. Incluso Israel, del orden de $100.000. Por lo tanto, los países de la OCDE, con lo que nosotros nos queremos comparar, durante mucho tiempo han ido acumulando un stock de capital y por lo tanto el capital por trabajador es mucho más alto. Y eso es lo que permite que tengan mucho mayor productividad. Entonces, en toda esta discusión que estamos teniendo respecto a la reducción de horas y en toda la comparación internacional que estamos usando como argumento para reducir las horas, se nos está olvidando mirar qué es lo que determina la productividad. Y la productividad se determina en gran parte por la acumulación de capital. Y esos son procesos largos y hay políticas que uno puede hacer para implementar, ¿no es cierto?, un mayor stock de capital o para disminuirlo, depende de la política que uno haga, digamos. Pero yo creo que este es el elemento central que no ha estado en la discusión y que tenemos que incorporar en la discusión. No voy a hablar de lo que viene, el ministro habló mucho de la revolución 4.0, pero sí quiero mencionar lo siguiente. Esta revolución tiene una diferencia, el ministro lo dijo, es exponencial. Las 3 revoluciones anteriores eran cambios lineales en el tiempo, se iban incorporando gradualmente en la economía. Lo que vemos acá es que es una revolución que acelera fuertemente los procesos. Además, la amplitud y profundidad nunca antes vistas, cambian todos los modelos de negocios y esto es un tema sistémico. Por lo tanto, otro elemento muy importante en esta discusión de la jornada laboral es lo que está pasando con la 4ª revolución industrial. No me voy a extender de eso, el ministro habló mucho de eso, pero hay 2 cosas que pasan. Hay un efecto que se llama de destrucción, porque se sustituye ya no solo trabajadores por capital, sino que también por inteligencia artificial. Entonces, hay una fuerte sustitución, pero está la otra fuerza que tiene que ver con la capitalización y es que se crean nuevas industrias, se crean nuevos trabajos. Por eso, efectivamente, lo que ha estado pasando en el mundo es que, a pesar de que se ha destruido mucho trabajo, ha nacido mucho trabajo nuevo. Pero para eso, entonces, es muy importante la flexibilidad. Y aquí es un tema central. En la nueva economía, en la Revolución 4.0, la flexibilidad y la capacitación van a ser temas muy importantes. Entonces, en un proyecto de reducción de la jornada laboral, uno debería buscar 3 cosas. Reducir la jornada, que sigan creciendo los salarios reales, porque los salarios reales han estado creciendo los últimos 30 años, a veces al 4%, a veces al 1,5%, a veces al 3%, pero llevamos 30, 35 años de crecimiento sostenido de los salarios reales. Entonces, cualquier reducción de la jornada tiene que permitir que esos salarios reales sigan subiendo. Y lo otro, tiene que permitir que siga habiendo creación de empleo. Hay nuevas generaciones que van a entrar al mundo laboral,
tenemos toda la migración. Bueno, ellos requieren que haya nuevos puestos de trabajo. Entonces, cualquier cambio que hagamos tiene que considerar estos tres factores. Tiene que considerar que haya menos horas de trabajar, pero con mayores salarios y con más empleo. Y para eso no hay mucho secreto en la economía. Tenemos que aumentar el stock de capital físico y humano y tenemos que tener una economía más flexible. Esa es la causalidad. El stock de capital, la flexibilidad permiten conseguir reducción de horas laborales, aumento de salario, mayor empleo. La causalidad no es en el otro sentido. Entonces, para concluir, diríamos primero, ¿no es cierto?, que efectivamente la comparación indica que en Chile trabajamos muchas horas más y eso obviamente es lo que ha generado, ¿no es cierto?, este escenario de discusión, pero si controlamos por la productividad media y nos comparamos con los países que nos queremos comparar cuando tenían la misma productividad media de Chile, las diferencias son mucho menores y nos encontramos con la sorpresa que en algunos países, como Francia, por ejemplo, incluso trabajaban más horas que las que estamos trabajando hoy día. Donde se ha reducido la jornada laboral son países que han tenido mayores niveles de productividad y mayor flexibilidad. Por lo tanto, si queremos avanzar en la línea de reducir la jornada laboral, no podemos, lo que los economistas llamamos, tener un análisis parcial de la economía. Tenemos que tener un equilibrio general y tenemos que ver qué está pasando con la acumulación de capital y qué está pasando con la flexibilidad. Si no incorporamos esos dos elementos en la discusión, lo que vamos a tener son escenarios bastante negativos. Eso lo quería contar hoy día. Gracias.